También tenemos que abrir y pensar en una nueva organización del trabajo, compañeros y compañeras. Yo estoy muy orgullosa también de que España fue el primer país que tuvo por ley la jornada de 8 horas. Pero, compañeros y compañeras, hace más de 100 años de eso. Es hora, de una vez, de abrir el debate sobre la jornada laboral. Tenemos que trabajar menos horas, compañeros y compañeras. Tenemos que hacer jornadas laborales de 30 horas, de 25 horas, de 20 horas semanales, como dicen algunos expertos. Eso es lo que nos va a permitir conciliar. Queremos vidas dignas, queremos vidas buenas. Queremos, como se suele decir, ver un poquito más a la gente que más queremos que a nuestros jefes. Así que, compañeros y compañeras, hay que pelearlo fuerte. A ver, el capitalismo históricamente nos ha traído desarrollo económico, aumentos de la productividad, y los aumentos de la productividad se pueden traducir o en mayores salarios o en salarios congelados pero con menos carga de trabajo, es decir, o podemos cobrar más o trabajar menos, pero para eso tiene que haber aumentos de la productividad. Históricamente se han producido, como habéis comentado, eso es lo que ha permitido ir reduciendo la jornada laboral, y pese a que hemos reducido la jornada laboral en los últimos 100 años, los salarios sí han ido aumentando, pero de cara al futuro, para lograr una jornada laboral de 4 días deberíamos incrementar muy sustancialmente la productividad. Si no, lo que se producirá cuando se reduzca la jornada laboral será una merma salarial. Sin aumento de la productividad, menos horas trabajadas son menos salario a final de mes. En todo caso, creo que hay que plantear esto desde una perspectiva bastante flexible y bastante abierta. Creo que no hay que buscar patrones universales en los que tiene que encajar todo el mundo. A lo mejor una persona prefiere trabajar 7 días a la semana, pero solo 4 horas al día en lugar de 4 días, 8 horas, u otro tipo de combinaciones. Entonces, creo que puede preferir cobrar más y trabajar lo mismo que ahora. Entonces, la casuística es muy variada y lo que hay que hacer es dar flexibilidad a la economía para que se pueda adaptar la situación de cada trabajador a sus preferencias, no que desde arriba o desde los sindicatos se nos diga todo el mundo cortado por el mismo patrón. Eso sería, creo, un error cuando se produzca el aumento de la productividad. De momento es que todavía no lo estamos viendo y por eso tenemos salarios estancados y todavía una alta tasa de paro. A ver, si nos volvemos más productivos, claro que se puede trabajar menos. En el siglo XIX trabajábamos 6 días a la semana y 12 horas al día, pero como nos fuimos volviendo más productivos lo podemos rebajar. Ahora, sin que seamos más productivos se puede hacer. Si reducimos la jornada y somos igual de productivos que antes, cobraremos menos. Y lo de la Generalitat Valenciana es subvencionar. La Generalitat, claro, lo que está haciendo es coger dinero de los contribuyentes para subvencionar a las empresas a que dejen de producir. Esto es como subvencionar a los agricultores para que dejen las tierras en barbecho. Tú dices que la subvención no ayuda. No, hombre, es que la subvención es una empresa que no es más productiva. Le vamos a dar dinero para que produzca menos horas. Subvencionar para producir menos, dices. Sí, es que es eso. Trabajar 4 días y liberar una serie de horas para gente que no tiene trabajo. Sí, claro. Sí. Pero que entonces, la gente que estaba trabajando produce menos, por tanto ahí reduce la productividad. ¿Por qué crees que produce menos? Si aumentan la productividad, no, pero es que aumentar la productividad no es algo tan sencillo como decir de la noche a la mañana voy a incrementar la productividad. Y cuando digo incrementar la productividad no estoy diciendo que el trabajador sea vago ni nada parecido. Hay empresas que necesitas incorporar maquinaria, por ejemplo, para aumentar la productividad. Entonces, si una empresa no es más productiva y se trabajan menos horas, se produce menos. Bueno, de hecho, si hay más maquinarias, puedes tener más días libres. Me pongo en lo que... Si hay más maquinarias, claro, hay más días libres. Si aumenta la productividad, se puede trabajar menos y producir lo mismo. Si es que eso es lo que tenemos que hacer, ser más productivos. ¿También hay más paro? No necesariamente. Las máquinas ahorran puestos de trabajo en una parte de la economía, se pueden crear puestos de trabajo en otras partes de la economía. Una economía que sea flexible es capaz de crear nuevas empresas en nuevos sectores que absorban a los trabajadores. Semanas laborales de 4 días. Hay una propuesta, primero vamos por partes, de industria para incentivar que se haga en determinados ámbitos. Cuéntanos en qué consiste, Sara. Fue parte del acuerdo, María, con Más País para apoyar los presupuestos de 2023, un proyecto piloto en toda España para reducir esa jornada laboral a los 4 días sin bajar los salarios. Está dotado con un presupuesto de 10 millones de euros y va a beneficiar a unas 70 pequeñas y medianas empresas del ámbito de la industria. Los técnicos de este ministerio están trabajando a contrarreloj para que esté lista antes de final de año las bases para saber qué necesitan las empresas para concursar. Van a tener que reducir esa jornada laboral
al menos durante 2 años, y también reorganizar, rediseñar la producción y mejorar la productividad, y van a poder acceder a ayudas directas de hasta 150.000 euros para pagar los costes laborales, es decir, la contratación de más gente para cubrir esas horas o unos perfiles distintos para mejorar esa productividad y también para la formación de los trabajadores. Se va a revisar la efectividad. Ya se está haciendo, por ejemplo, en Reino Unido, en Portugal, pero es la primera experiencia a nivel estatal aquí en España, y la idea es que no tengamos que trabajar más horas los otros días o que no nos bajen el sueldo con esa jornada laboral de 4 días. No sé si es posible 100% de sueldo, 100% de productividad en 4 días. Bueno, no soy especialmente opuesto, de hecho creo que a muy largo plazo o a medio largo plazo sí tenderemos a reducir la jornada laboral. El capitalismo es una máquina de incrementar la productividad de los trabajadores y desde el siglo XIX la jornada laboral ha venido cayendo sostenidamente, por suerte, ¿no? Porque obviamente creo que todos querríamos pues disfrutar de los mayores ingresos posibles trabajando el menor tiempo necesario para disfrutar de esos ingresos en el resto de la jornada. Y, sin embargo, claro, no hay que pensar que esto se puede lograr de la noche a la mañana simplemente por algún tipo de decreto legislativo. Habrá empresas que ya estén aptas, preparadas para adoptar esta medida. Si ellos no sufren ninguna merma de la productividad, entonces, claro, no hay ningún inconveniente en reducir la jornada laboral, ya sea 4 días, 5 días, 7 horas al día en lugar de 8. Bueno, combinaciones puede haber muchas, pero si no hay caída de la producción, reduciendo la jornada, es decir, si de hecho hay un aumento de la productividad, trabajas menos, produces lo mismo, pues bienvenida claro. sea la reducción de la jornada si así lo quieren los trabajadores. Pero claro que el problema es que aquí decir, la productividad siempre es nuestra asignatura pendiente, que no entiendo tampoco por qué, porque yo no veo claro. más que gente trabajando a mi alrededor, no veo a nadie haciendo el vago. Claro, o sea, cuando hablamos de productividad no estamos hablando de que la gente esté haciendo el vago, ¿no? Muchas veces se interpreta así el término, y cuando decimos los españoles son poco productivos, no significa que los españoles sean vagos o no tengan ganas de trabajar. Un español haciendo lo mismo en Suiza es muchísimo más productivo que en España. ¿Por qué? Porque eso depende de todo el ecosistema empresarial, del capital que hay disponible, y por tanto, haciendo lo mismo, insisto, con mucho más capital, con mucha más maquinaria, con mucha más infraestructura, mejor infraestructura, mejor tecnología, pues lo logra mucho más. Entonces, con respecto a la semana laboral de 4 días, importante. Primero, puede que no implique rebaja salarial, como hemos visto, pero sí puede implicar que las subidas salariales futuras sean menores de lo que habrían sido alternativamente. Es decir, conservamos el sueldo actual, pero a lo mejor no se puede aumentar tanto el sueldo como si no hubiésemos reducido la jornada, se hubiese podido. Yeah. Y en segundo lugar, hay sectores y hay empresas que, ya digo, pueden estar preparados para esa jornada, y es bueno que si la puedan aplicar, pero eso no tiene por qué ser extrapolable a todos los sectores. De hecho, cuando el gobierno reparte 150 millones de euros para cubrir los costes de la adaptación, es porque la adaptación tiene costes si se pretende hacer sin rebaja de salario, obviamente. Entonces, bueno, este es un proceso que iremos viendo, que se irá gestando a largo plazo. No habría que imponerlo legislativamente, sino que habría que facilitar regulatoriamente que empresas y trabajadores, si así lo quieren, sean, y así se puede, se van a adaptar y lo puedan. Pobreza, básicamente, en buena medida, es una cuestión de cultura. Y la riqueza es una cuestión de cultura. Y hay una cultura de la pobreza. Y la cultura de la riqueza y la pobreza difieren básicamente en un punto, en el tiempo. En la visión del tiempo. La visión de la preferencia temporal. En la visión en cómo afrontamos los eventos futuros, en la medida en que somos capaces de llevar una vida pensando en el futuro, siendo capaces de sacrificar necesidades inmediatas por satisfacer necesidades futuras, en la medida que somos capaces de privarnos de placeres presentes por tener placeres futuros. Es una cuestión de tiempo. La cultura del país pobre y la cultura del país rico difieren básicamente en eso, en la cuestión del tiempo, de la visión de si somos una cultura de carpe diem, de vivir el momento, concepto que yo personalmente odio, la idea de vivir el momento, vivir la vida, disfrutar, beber, salir, vamos de parranda, vamos a pasarlo bien, comamos y bebamos que mañana moriremos, como decían los antiguos, carpe diem, como está de moda entre la juventud moderna de ahora decir. Pues no, no.
Sociedades que saben de pobres son aquellas que saben sacrificarse, son duras, son correosas, saben sacrificar el consumo presente, saben vivir con poco día de hoy para tener más el día de mañana. Es una cuestión de tiempo. La idea de la pobreza y la riqueza es una idea muy estudiada. La idea del desarrollo económico, de cómo se puede crecer, es una idea muy estudiada. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de cómo las personas de cultura de la pobreza ven el tiempo y las personas de cultura de la pobreza intentan satisfacer en buena medida los placeres a corto plazo, no tienen ninguna idea de diferir. Es placer, en cambio, las personas de cultura de riqueza piensan a largo plazo, ahorran, intentan diferir en el tiempo su placer. Eso lleva a una serie de actitudes positivas que después conducen a la riqueza, pero es una visión de tiempo. Una persona rica temporalmente va a pensar a medio y a largo plazo, no solo a corto plazo. En cambio, la persona de cultura de la pobreza va a intentar satisfacer a corto plazo sus necesidades. Y el tiempo, la cultura del tiempo, está siendo sistemáticamente atacada en nuestras sociedades. ¿Qué tres valores, aparte del tiempo, son para mí centrales o que derivan del tiempo? Ahorro, sí, vivir siempre por debajo de nuestras posibilidades, siempre por debajo, nunca por encima. Eso es lo que hace rico un pueblo. ¿Y por qué el ahorro es bueno? Porque el ahorro libera recursos, el ahorro capitaliza a la sociedad, el ahorro permite financiar bienes de inversión, permite financiar fábricas, permite financiar carreteras, permite financiar centrales eléctricas, permite financiar medios de transporte, permite financiar puertos, permite financiar todo tipo de bienes y servicios que sirven para capitalizar y, a su vez, para hacer más rica la sociedad. También esto aquí requiere un puntito de individualismo, parte del ahorro. El ahorro tiene que ser también para uno. Quiero decir, muchas sociedades pobres, uno de los problemas que tienen es que todo se considera común, de tal forma que cuando una persona prospera o ahorra, pues vienen los vecinos, vienen los sobrinos, vienen los primos, los cuñados, viene toda una familia extensa de vecinos, etc. Hay que reparta con él, a quitarle a él, o que dame aquí, tú que tienes tanto, dame, o búscame algo, dame aquí, cásame a mi hija, o ese tipo de cosas. Y eso, por supuesto, desalienta por completo el ahorro, como desalienta por completo el ahorro todo el tipo de medidas fiscales, todo el tipo de medidas intervencionistas que atacan una figura vital como es el ahorro. Por ejemplo, el keynesianismo, independientemente de que crean en él o no, es una política que hace un daño tremendo a la figura del ahorro. Y en general, la política económica actual es una política que hace un daño enorme al ahorro. Toda la deuda pública, por ejemplo, porque drena el ahorro y lo lleva a consumo corriente, porque el gasto público es quitar gasto de capital, gasto que tienen los ciudadanos ahorrado o que podría ser ahorrado y gastarlo en bienes de consumo corriente. Estás quemando capital y estás desincentivando por completo el ahorro, el presente y el futuro. Es el primer factor. Porque la propiedad privada, que se considera un factor importante, es muy importante la propiedad privada, como antes apunté. Pero no es un factor central. La propiedad privada es de los tiempos de los romanos. La propiedad privada no prosperaban. Tenían propiedad privada, pero no eran capaces de salir del estancamiento. Y el ahorro solo tampoco basta, porque el ahorro también es una figura central, es una figura de previsión, es una figura de pensar a largo plazo. Y aquí entramos en el segundo elemento. El segundo elemento es que ese ahorro tiene que ser invertido de forma capitalista. El capitalismo fue probablemente el mayor invento del ser humano en el aspecto económico. La idea de la contabilidad de doble vuelta, la idea del beneficio y de la pérdida, la idea de crear un sistema monetario sano, no lo que hay ahora. ¿Por qué? Porque eso permite también pensar a largo plazo. Pensamos en un dinero que no va a perder su valor a largo plazo. Entonces necesitamos capitalismo, porque el capitalismo no solo es el ahorro, es el ahorro invertido de forma correcta, a través de elementos de inversión, a través de un cálculo más o menos racional de los rendimientos de la inversión. Necesitamos precios para invertir ese dinero. Y sobre todo necesitamos beneficios y pérdidas para invertir ese dinero. El beneficio y la pérdida es un elemento central. Nos dice, aquí inviertan, aquí desinviertan. Quite el dinero de ahí, mételo allá. Eso es lo que necesitamos imprescindiblemente para ahorrar. El ahorro es condición necesaria, pero no suficiente. Ese ahorro tiene que ser invertido y usado de forma correcta. Entonces necesitamos beneficios, pérdidas, precios. Necesitamos un sistema económico no intervencionista, que el Estado no decida en qué invertir en cada momento el dinero, a través de incentivos, subvenciones, restricciones, regulaciones, etcétera, que buscan favorecer sus objetivos de poder, pero no favorecen una correcta asignación de los recursos económicos.
O sea, el capitalismo es el segundo elemento central. Necesitamos bolsas, necesitamos mercados financieros, a pesar de lo que se diga, mercados financieros sanos y bolsas sanas, obviamente. Pero necesitamos esos elementos. Sin ellos, el ahorro y toda la perspectiva temporal que tengamos no valdría de nada. Necesitamos ese tipo de instituciones maravillosas que son los mercados. Y digo maravillosas, porque aún a día de hoy no se comprende muy bien cómo funcionan, pero solo sé que su funcionamiento es espectacular y llevó al mundo a enormes dosis de prosperidad, y aquellos países que siguieron estas recetas prosperaron y abandonaron buena parte de sus poblaciones, abandonó la pobreza. Entonces, ahorro, capitalismo también sin ahorro no vale de nadie. 3. Trabajo durísimo. Estoy leyendo así todas estas cosas modernas del decrecimiento. Entonces hay una cultura muy trasladada a la opinión pública de que el trabajo es malo, de que trabajar es malo, de que hay que decrecer, hay que vivir una vida de holganza, de ocio, sin hacer nada y primar el ocio sobre todas las cosas. Pues no, tampoco no y 1000 veces no. No. Trabajo es bueno. El trabajo es lo que nos lleva también a hábitos de vida frugales. Que una persona que trabaja duro no puede tener determinados vicios, ni tampoco tiene mucho tiempo para gastar. Es bueno que haya trabajo y que trabajo duro. El trabajo nos enseña también a producir más. Buena parte de los avances tecnológicos, buena parte de los avances técnicos, buena parte incluso de su formación o cualificación profesional se da en el mundo del trabajo. Las relaciones, las habilidades, el know-how, todo este tipo de cosas se dan en el ámbito del trabajo. Es necesario que trabajen de forma dura, como hacen muchos pueblos de la tierra, o como hicieron nuestros abuelos. Porque lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el camino que seguimos nosotros para llegar hasta hoy. ¿Qué hicieron nuestros abuelos? ¿Trabajaban mucho o trabajaban poco? ¿Se andaban a quejar de jornadas de 35 horas, querían menos o trabajaban duro, noche y día, muchas veces domingos, muchas veces 10, 12 horas al día? ¿Qué fue lo que nos sacó de pobres? ¿Lo que tenemos ahora o lo que había antes? Pues esos son valores que a mí me interesan mucho. La idea de seriedad en los tratos, que también conduce al mundo del trabajo, de ser gente honrada, de ser gente seria, de llevar vidas ordenadas. Repito, el trabajo lleva también a vidas ordenadas, que son a su vez las que permiten pensar a largo plazo, que nos permiten capitalizar la sociedad y eliminar el dinero. Ser poblaciones sufridas también nos lleva al trabajo. El trabajo lleva a que la gente, para ganarse el pan, tiene que sufrir, tiene que trabajar, pero eso lleva también a que cuando vienen mal dadas como una crisis, las sociedades que prosperan, cuando vienen mal dadas, son duras, son resistentes, se adaptan a las necesidades, no se quejan y prosperan. Aunque puede haber momentos dados de crisis. Por eso me critico todas estas ideas modernas de vivir sin trabajar, las rentas básicas, y estas cosas todas que hay con la de moda, porque son ideas que atacan directamente al núcleo de la riqueza. Son ideas que solo hablan de redistribuir lo que hay, como si lo que hay estuviera dado, como si lo que hay no necesitara de una amortización constante de bien, todos los bienes que tenemos. Cuidado, tenemos coches, centrales, etc. Hay que amortizarlas, hay que renovarlas cada cierto número de años. Si no hay capital y ahorro, ¿cómo mantenemos el nivel de vida? Si gastamos el dinero en rentas básicas y me hubiese trabajar 2 o 3 años, ¿qué le pasa a la acumulación de capital? ¿Qué le pasa a la riqueza que tenemos nosotros? Por eso digo, aquí también influye en la ética, en el trabajo influye una ética, influye una serie de valores, influye una serie de políticas, influye también las ideologías que tenemos. Por eso no me canso de combatir en el ámbito intelectual estas ideas de que tenemos derecho a no trabajar, si poder dedicar a realizarnos, vamos a realizarnos, vamos a disfrutar de la vida, que el Estado que nos dé una paga a todos y que nos mantenga. Nos juntamos entre los cuatro con la renta básica, tomamos un piso y nos dedicamos a realizarnos, a hacer pintura y arte, cosas por el estilo. Y que nos mantengan los demás, los que trabajan, ¿no? Ese es el problema. Ese tipo de ideas hacen mucho daño a la ética del trabajo. Si atacamos los medios, atacamos los valores que nos hicieron ricos, volveremos otra vez a ser pobres, sin misericordia. Capitalismo, ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa.